Buenas tardes a todos, bienvenidos a la transmisión en vivo en nuestro encuentro número 32 del Consultorio Médico Empresarial de la Unión Industrial del Estado de México. Muchas gracias por seguir aplicando las medidas sanitarias recomendadas por nuestras autoridades de la salud. Bienvenidos a la plataforma en línea de la Unión Industrial del Estado de México, al Consultorio Médico Empresarial, un servicio permanente para las empresas socias UNIDEM todos los martes. Un martes 20 de abril del 2021, en nuestro encuentro número 32 del Consultorio Médico Empresarial, que de forma ininterrumpida se transmite todos los martes de 12 a 1:30 de la tarde con un tema distinto relacionado con la salud, contribuyendo a estar informados e informar a las empresas y a sus trabajadores de temas de gran relevancia. Hoy tendremos la conferencia titulada Diagnóstico de Salud en tu empresa. Antes de iniciar, les recomendamos aplicar algunas sugerencias de convivencia para la sesión. Revisar que su micrófono se encuentre silenciado durante la conferencia. Pueden escribir en el chat de la plataforma las preguntas para nuestros expositores o comentarlas directamente en la sesión, las cuales serán respondidas en la sesión asignada para ello. Gracias de antemano por atender estas recomendaciones. Vemos nuestra orden del día. Tendremos la bienvenida, enseguida escucharemos la conferencia a cargo de nuestros expositores, continuaremos con el tiempo para ustedes las empresas en la sesión de preguntas y respuestas y finalizaremos con la clausura a la 1:30 de la tarde. Saludamos con mucho gusto a nuestra mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México, Conservas La Costeña, Fábrica de Jabón La Corona, Envases Cuevas, Envases Jalostoc, Grupo Jumex y Restaurante La Mansión. Muchas gracias también por acompañarnos a los presidentes de las diferentes comisiones de la UNIDEM, equipo staff y todas las empresas socias de la Unión Industrial del Estado de México y empresas invitadas. En este momento, más de 150 que se encuentran conectadas por las 4 plataformas, Google Meet, vía Zoom, Facebook Live y Microsoft Teams. Muchas gracias a todos por su presencia. Iniciamos con la bienvenida oficial, para lo cual siempre es un gusto presentar y saludar al ingeniero Enrique Milhueiro Soto, socio fundador de la empresa Grupo Sincro, empresa socia UNIDEM, y es nuestro presidente de la Comisión de Vinculación Educativa e Innovación de la Unión Industrial del Estado de México. Ingeniero, gracias, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Angie. Buenas tardes a todos los socios y a los invitados que nos acompañan al encuentro número 32 del Consultorio Médico Empresarial, impartido por el doctor Raúl Rivera Padilla y por el licenciado Alejandro Hernández Hernández, integrantes de la Comisión de Salud de la Unión Industrial del Estado de México. Hoy el tema de la sesión es diagnóstico de salud en tu empresa. Coincido como muchos de los que hemos participado en los encuentros de consultorio médico empresarial, que en estos encuentros siempre hemos salido reflexionando y con información que ha enriquecido nuestra perspectiva para enfrentar el futuro inmediato y a corto plazo en esta etapa de pandemia mundial. Hoy tendremos nuevamente un diálogo muy enriquecedor, donde se abordarán diferentes aspectos que tienen que ver con el diagnóstico de salud en nuestras organizaciones. Y es precisamente con este instrumento, con el diagnóstico de salud, que seguramente nos va a permitir enfrentar en mejores condiciones el futuro inmediato. Avanzando en la agenda, leeré la semblanza del doctor Raúl Rivera y del licenciado Alejandro Hernández. El doctor Raúl Rivera Padilla es director operativo de la empresa socia UNIDEM Medical Pacto y director general y fundador de la empresa socia Bio Natural Medical. Es presidente de la Comisión de Salud de la UNIDEM, es médico cirujano por la Universidad Justo Sierra y licenciado en acupuntura médica y rehabilitación integral por la Universidad Estatal del Valle de Catepec. Ha participado en el área de urgencias en Cruz Roja Mexicana, ha tomado diferentes diplomados, impartido innumerables conferencias y ha participado como integrante y como ponente en diversos congresos, entre los cuales destacan los temas de especialización, como son células
células madre, células tumorales, terapias avanzadas en medicina regenerativa, infiltraciones especiales, situación del envejecimiento, ozonoterapia, por mencionar algunos en el Instituto Politécnico Nacional. Ha tratado médicamente con extraordinarios resultados a un sinfín de empresarios y trabajadores contagiados por la COVID-19 con tratamientos desde casa de manera preventiva o de manera presencial en casa del paciente. El doctor Raúl Rivera Padilla imparte conferencias de concientización e información a los trabajadores de las empresas para destacar la importancia de la aplicación de las medidas sanitarias, entre muchos otros temas. Actualmente es director general y fundador de la empresa socia Unidem Bionatural Médica, que es una clínica de especialidades y servicio de ambulancia de servicio básico o equipadas con terapia intensiva. Director operativo de la empresa Medical Factor y es presidente de la Comisión de Salud de la Unión Industrial del Estado de México. Recibe un fuerte abrazo, doctor Raúl. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, ingeniero. Pues siempre es un gusto compartir estos momentos de reflexión, de educación médica y de planeación estrategia para las organizaciones. Y como siempre lo hemos dicho, nuestro lema, la unión hace la fuerza. Verdaderamente todas las empresas socias con el gran capital humano que manejan, pues son muy importantes, relevantes para el Estado de México o para el país entero. Y pues es muy importante que se prevengan situaciones en materia de salud, situaciones en materia normativa, para que pues exista un flujo continuo de los trabajadores, la armonización de los lugares de trabajo y cuidar también a nuestra dirección, a nuestros altos ejecutivos, como también a todo nuestro personal operativo. Si bien hoy la charla que vamos a compartir más bien es de un proyecto que hemos venido llevando a cabo desde el punto de vista de médico y el punto de vista económico. El licenciado Alejandro es economista de formación por parte de UNAM. Entonces, hoy nos está acompañando porque ha tenido ese acercamiento para evitar que las organizaciones también colapsen en alguna materia normativa y en cuidado de la salud. Voy a compartir mi pantalla de lo que les hemos preparado para el día de hoy. Esperamos, nos salimos un poquito más de lo que es el contexto de solo hablar de normativa o de solo hablar ahora de COVID-19, de lo que estamos enfrentando. Porque, pues bueno, esta situación sigue, va a seguir, vamos a enfrentar retos bastante interesantes, pero lo más importante que hemos tenido en el transcurso de esta pandemia es que se está llevando a la gente que no estaba preparada, que teníamos enfermedades crónico-degenerativas y se ha comportado de manera muy agresiva la carga viral, incluso ha permitido que desaparezcan organizaciones completas. Y eso nosotros lo determinamos mencionando lo que es la administración del riesgo. Entonces, hoy las organizaciones que no tienen ese cuidado de administrar el riesgo, COVID les enseñó que desaparecen. De que no basta solamente con un plan de crecimiento, que no basta solamente con una estrategia que nos permita tener mayor ingreso, sino también dentro de esos egresos que pueden ser catastróficos, el principal activo que tenemos es la salud. Asimismo, en diferentes organizaciones que hemos estado llevando a cabo este proyecto, hemos hablado de, ¿y ahora cómo elijo al siguiente director o cómo viene el que va a preceder o el que va a seguir con el cargo de la dirección? Y ha sido un tema también muy importante porque lo primero que pedimos es salud. Después de otras características que puedan ser en la innovación, las estrategias, que lleve planes de recursos y demás, y que estimule las ventas o la captación de ingreso, el tema principal es salud. Entonces, dentro de esa situación, hemos encontrado
mismas empresas aquí por sus directores generales y dueños que han invertido en la salud de los colaboradores. Nos hemos llevado gratas sorpresas también, la verdad, con algunas empresas que han invertido hasta un poco más, que no se han quedado solamente con el IMSS, que cumplen el IMSS por normativa, pero han ofrecido algo más a sus colaboradores, y cuando hemos tenido la oportunidad de platicar con esos directores, con esos gerentes, nos dicen, yo estoy enfocado en producción, necesito que mi personal genere apego, que se sienta parte de nosotros y que sepa que es como un organismo, como el ser humano, que si te duele el dedo gordo del pie, no puedes trabajar a gusto, no puedes estar con esa sensación de pertenecer, algo está pasando. Entonces, a raíz de eso, han invertido en otras cuestiones de salud. Por mencionar algunas, y también de donde me siento orgulloso de haber egresado, es la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. Entonces, hoy hemos tenido también empresas que han invertido en terapia de acupuntura, que han invertido en terapia de quiropráctica, y buscamos que esas intervenciones den un valor agregado de acuerdo a que si tienes buenos colaboradores, duren más el mejor tiempo. En las pláticas que hemos tenido con diversos sectores empresariales, cuando a un colaborador que es bueno, o tal vez el término bueno sea hasta corto, sea excelente, magnífico, extraordinario, los directores se preocupan cómo conservarlo. Y ese es el trabajo de un director. Una vez que detectas que alguien es bueno, que alguien es extraordinario, ¿cómo lo vas a conservar para que entonces sí tu organización tenga mejor sentido? Y una de las mejores maneras de conservarlo es ayudarlo en materia de salud. Algunas organizaciones nos comentaban, yo pago seguro de gastos médicos mayores. Sí, pero en la cultura organizacional que tenemos, esos seguros los ocupamos en casos de accidentes, en casos de situaciones más graves. Ahora la inversión que viene también a decirnos COVID-19 es que debe de ser en salud continua. Entonces vamos a presentar los pasos que prácticamente hemos llevado, qué recomendaciones hacemos, y aparte de todo, esto se debe de documentar, porque cuando tienes una visita en lugares de riesgo, en lugares donde manejes solventes, donde manejes químicos, donde tengas riesgo de caída, ya bien determinado como un riesgo laboral, pues esto te va a servir de evidencia ante la autoridad. Debes de formar una carpeta. Nosotros les pedimos que las tengan en físico, que las tengan también en un sistema en la nube, en línea, que hagan un drive y que todo esté accesible, porque las supervisiones precisamente llegan a veces en horarios característicos. Las denuncias, por ejemplo, en COFEPRIS son anónimas, pero se pueden especificar y no hay límite. Pueden llegar en fin de semana, pueden llegar en la noche, y se tiene que presentar la autoridad y no podemos impedirles el paso. Si van con el documento que les da la autorización para poder ingresar, no se les puede impedir el paso. Hay que verificar a qué van, porque a lo mejor en un lugar solamente van a checar la red fría, y eso va ahí documentado. Verificar red fría, entonces solo va a pasar a la red fría. Y la pregunta que comúnmente me hacen es si solo dice que van a pasar a la red fría y pasan a otra área, ¿les impido el paso? No, no se les impide el paso, se les deja pasar. Pero al final viene una parte donde tú vas a firmar, o quien estuvo en la verificación, y donde vas a firmar, ahí pones la leyenda de se revisó otra parte que no está autorizada, que no especifica este documento. Y esas ya son características legales para que entonces sí tu sistema jurídico pueda incluso imputar a lo que te estés haciendo acreedor. Pero una vez que te hacen una observación, que puede ser hasta un contacto, porque no tenga no esté recubierto, tengas cables pelones, por así decirlo,
y se te pueda dañar un trabajador, ese es un riesgo a la salud. Entonces, como ya es un riesgo a la salud, te pueden sancionar y te van a decir que lo corrijas, pero ya estabas infringiendo. Entonces, sí eres acreedor a una multa. En el caso de COVID-19, la organización sigue revisando, pero no ha habido todavía alguna sanción específica. Sí puede sancionar, pero no se ha determinado específicamente. Lo único que sí piden, pues es de que tengas toda la señalética, que tengas todos los cuidados. Y recuerden que a través del tiempo que hemos llevado con el consultorio médico, pues hemos hablado de que los planes hay que hacerlos para ejecución de 3 años, mínimo. Grandes empresas también nos han enseñado eso, de que debe de ser de 3 a 5 años, y es un modelo que no debe de ser, eh, que no debe de ser hermético, sino debe de ser flexible y permitir que haya cada vez más cambios. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar a situaciones diversas, como ahora en la vacunación. Entonces, muchos han visto que en la vacuna ahora estamos hablando de que hay trombosis, que se está coagulando la sangre, que algunos países han saboteado, o no sabemos si es sabotaje o sabemos si es un hallazgo casual, como la vacuna de AstraZeneca, que va a estar en el país, que en algunas partes se ha aplicado, aquí no se ha suspendido. Y entonces todo ese tipo de situaciones nosotros debemos de tener previstas. Si lo debemos de tener en cuidado de una persona, también en toda la organización, porque este proceso va a llegar el proceso en el que van a vacunar a nuestro personal. Entonces debemos de estar alertas y hoy ya tener una estrategia de si lo vacunan, no va a ir a trabajar, sí va a ir a trabajar, va a impedir la jornada laboral. Entonces, ir presentando los posibles escenarios de acuerdo a lo que hoy se ha hecho con el plan de vacunación, que la verdad ha sido exitoso. Entonces, yo personalmente he acudido a lugares donde se ha vacunado y atender a tanta gente me parecía a mí catastrófico, pero se ha hecho bien. Ha existido una buena logística. Entonces, hoy ya tenemos de tener eso. Y si sucede algo con el colaborador, que ha sido menos de los casos, pero si ponemos vacuna y algo pasa, algo sucede, ¿cuál es mi estrategia? ¿Cuál es el manejo? Y ponerlo de datos leves, moderados y graves. Sí hemos tenido casos reportados de personas que han hecho reacciones graves y que se han tenido que hospitalizar en terapia intensiva. Afortunadamente en el país se han registrado 2 casos. Eso es lo que se ha documentado. Entonces, pero si yo genero esa estrategia, lo hago en una hoja, forma de algoritmo, y también lo tengo en un medio digital, va a permitir que cuando llegue la autoridad yo ya tenga todo un proceso, ya hasta me adelanté, porque a lo mejor mis colaboradores los van a vacunar hasta el 2022. Entonces, ya me adelanté, pero ese proceso, al final de cuentas, va a ser rendimiento, es una planeación estratégica. En las noticias internacionales, por ejemplo, en esta noticia del 2019, ya existía esto que decía, el trabajo está matando a la gente y a nadie le importa. ¿Por qué? Porque no hemos hecho esa cultura de qué está pasando con los colaboradores, qué necesidades tienen. Entonces, esta es una cuestión muy importante. La medicina no solamente debe de ser farmacológica, no solo debe de ser de me duele la cabeza y tengo que tomar un analgésico, sino también qué necesidades tiene cada colaborador para que entonces ahí los recursos humanos puedan ofrecer un plan de mejora a esos colaboradores. Y la parte que yo insisto que es mi área es la salud. Entonces la salud se conjuga de muchos sistemas para poder lograr el proyecto que hoy les compartimos, que es salud empresarial. Entonces, saber que todo marcha bien y vamos a tener gente productiva. COVID marcó el adiós de grandes pilares del sector empresarial mexicano. ¿Por qué? Porque no administraron el riesgo. Dedicaron largas jornadas de trabajo
y pocas jornadas de salud. Eso es paradójico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un sistema que nos va a permitir mejor calidad de vida, que es la finalidad siempre de una organización, de una empresa, mejorar las condiciones de vida de cualquier persona a cualquier nivel, no perdamos de vista la salud en todos sus aspectos, biológico, psicológico y social. Porque ahí es cuando, si tú en algún momento dices, me siento muy cansado, pero es la jornada habitual, lo que siempre haces, algo está pasando. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de administrar en el riesgo, porque posiblemente estés disminuyendo el consumo de carbohidratos o los estés exagerando, ya tengas predisposición a la diabetes o simplemente ya esté pasando una situación más grave. He tenido directores que se quejan continuamente de dolor de cabeza. Paramos en hacer resonancias magnéticas, en hacer tomografías y detectamos pequeños tumores. ¿Cuánto tiempo han estado ahí? No lo sabemos. Pero si no te diste el tiempo para estar manejando tu salud, la enfermedad te hará el tiempo necesario para que te enfoques, pero ahora en la enfermedad. Entonces, si nosotros empezamos a vamos a lograr que también exista un mejor apego en nuestra organización. Causa de muerte, el infarto. Entonces, una enfermedad cardiovascular que si es, que no respeta realmente alguna condición económica, sino que se va cargando de estrés, de toxinas, que genera hipertensión. Abusamos en el consumo de sal y bueno, en algún momento la carga es excesiva, que colapsa una de las arterias coronarias del corazón y tienes 1 hora para estar en el hospital. Pero no cualquier hospital, sino que el hospital tenga una sala de hemodinamia. Y lamento decirles que pocos hospitales tienen salas de hemodinamia. Entonces, las salas de hemodinamia son para que detectar qué arteria se tapó, entrar con un equipo que nos dé la imagen y destaparla. Porque si no, la parte que deje de tener la llegada de sangre, la irrigación sanguínea, se va a morir. Y eso es un infarto. Entonces, a veces son infartos masivos porque expresiones o situaciones graves, emociones y demás, hacen un angioespasmo. Entonces se cierran los vasos sanguíneos y puede ser transitorio, pero está sucediendo. Entonces, ese tipo de situaciones son administración del riesgo. ¿Y cómo lo vamos a pensar? Paso número 1. ¿Cómo enfermaron tus antecesores? Tus padres, tus abuelos, que son las líneas directas. Si viven, ¿qué enfermedades tienen? Si fallecieron, ¿de qué fallecieron? Si tuvieron cáncer, si se infartaron, si fueron diabéticos y demás. Para que entonces tú empieces a cuidarte de esa situación. Eso es prácticamente ya tu responsabilidad. ¿Cómo lo quieres enfrentar? ¿Cómo lo quieres vivir? No esperar a seguir atendiendo la oficina, pero ya como esta imagen, ya como una calaca, ya en forma esquelética. ¿Por qué? Porque pierdes los tiempos en el tiempo de desayuno, tiempo de comida, y eso es por no tener una capacidad organizacional, que saber que eres diabético o que tienes obesidad y lo que te venden en la esquina son tamales. Entonces, cuando nosotros tenemos cierta cantidad de colaboradores, sí se nos obliga, sí la ley obliga a tener comedor. Entonces, ahí es un espacio correcto para hacer promoción de la salud. Ese lugar debe de contar con esas características. No puedo yo pensar que voy a poner una actividad extenuante con elementos mal comidos o que voy a tener a un diabético en ayuno. Sí es su responsabilidad, sí, pero es parte de la identidad a la empresa y es parte del recurso humano para que podamos generar esa productividad.
promover los hábitos de salud. Y hoy son extenuantes. Hoy hay que hacer mucho lavado de manos, higienización con alcohol, y es continuo. Eso es de manera continua porque ya se demostró en el mundo que sí, que lavarse las manos, el portar cubrebocas y el tener las medidas disminuye la cadena de contagios. Y pues bueno, les platico, he tenido hoy adultos mayores que han sido referidos por algunos de ustedes, me hablan de parte de la Unión, que doctor, tiene todos los síntomas de COVID, pero ya tiene la primera dosis de vacuna. ¿Qué está pasando? Exactamente. No sabemos a ciencia cierta qué esté pasando, pero sabemos tratar todos los síntomas. Entonces, he tenido hoy pacientes que prácticamente están generando la enfermedad, que tuvieron fiebre, dolor de cabeza. Y entonces ahí la característica principal es, o que me dicen, ¿qué prueba le hago para detectar si eso no es? Tenemos que ser más fuertes en el diagnóstico porque tenemos que prevenirnos de una neumonía, de una insuficiencia hepática, de una insuficiencia renal, que es lo que nos ha enseñado COVID. Entonces, pedimos toda la batería de estudios, pedimos su placa de rayos X, pedimos pruebas de PCR, porque si la vacuna ya fue administrada, deben de salir anticuerpos en sangre. Entonces, pues ahí me va a dar un positivo, pero lo puedo hacer por un PCR, saco una placa de rayos X y estudios generales para ver que no esté afectándose algún otro órgano, y el tratamiento es de manera similar a si estuviéramos tratando totalmente la enfermedad COVID-19. Entonces, ahí hemos tenido buenos resultados. Afortunadamente, la mortalidad ha sido baja, o en los casos que yo he tenido la oportunidad de ver, ha sido nula. Entonces, esa es una característica hoy importante porque también nos puede generar ausentismo laboral. ¿En qué situación? Pues están vacunando los viejitos, están vacunando los adultos mayores. Entonces, de nuestros colaboradores, muchos de ellos puedan estar al cuidado de los padres o de los abuelos, y se van a dar cuenta de esa situación. No van a ir a trabajar. Y nosotros, ¿qué estrategia les tenemos? Prácticamente todos han sido de que tengo el IMSS y la gente no va al IMSS. Entonces, aparte de todo, la regla ahorita es de que no acudan a las unidades hasta que estemos en semáforo verde, el adulto mayor. Entonces, esas características debemos de conocerlas para saber si vamos a encaminar hoy un nuevo proyecto, en qué gestión debemos de hacer. Entonces, en materia de salud, el proyecto que debemos nosotros de generar es de manera preventiva, de manera asistencial. O sea, esto es premeditado o ya con planeación. Si algo sucede, ¿qué riesgos tengo? ¿Y cuánto me puede costar si sucede el accidente, si sucede la situación? Y la atención en ese momento. En ese momento, dar la asistencia, pues va a generar un costo, que si lo tengo ya determinado desde antes, el costo es menos. Eso lo tenemos comprobado. Y hacer una gestión estratégica. Nosotros podemos detectar a través de censos que se hacen con los colaboradores cuántos diabéticos tenemos, cuántos hipertensos tenemos, y qué riesgos tenemos a todos los niveles. ¿Para qué? Para evitar que pueda suceder un colapso en la organización a cualquier nivel, desde la alta dirección, como pueda ser en el personal operativo, porque todos en este juego, en esta estrategia, todos son importantes, todos tienen un rol estratégico, un rol que impone hacia la productividad de la empresa. Entonces necesitamos tener eso para encaminar nuevos proyectos. Y si una vez de que ha sucedido un accidente y demás, el delimitar por qué nos pasó, qué fue lo que sucedió. No tenemos la señalética correcta, el personal no hizo caso del equipo de protección, qué errores tuvimos para solucionarlos antes de que estos nos cuesten, antes de que estos nos generen pues un gasto que entonces sí nos pueda poner en riesgo la organización y la actividad docente. Siempre estar en promoción a la salud, enseñar que nuestro personal
continuamente se esté capacitando para que todos sumen. En una situación de riesgo, todos suman. Incluso tenemos ahora comedores que promueven alimentación sana. ¿Para qué? Para precisamente cuando detectamos que existen muchos diabéticos, que existen varios hipertensos o alguna otra enfermedad y necesitamos desencadenar algún proyecto, pues podamos darle un manejo oportuno y hacer conciencia de enfermedad. Entonces, los puntos a valorar siempre son si existe alguna discapacidad, si tenemos algún daño corporal. Algunas de nuestras empresas que han estado en comunicación continua y cuidado de sus colaboradores, como son transportes, se han preguntado mucho, todos nuestros operadores tienen dolor lumbar. Son largas jornadas de trabajo, sentados, manejando y demás. Y esas son de las empresas que les menciono que han incluido servicio quiropráctico. Entonces, hemos tenido respuestas favorables con esos colaboradores, porque es como de, nunca nos habían hecho esto. Y hoy que lo hacemos nos sentimos bien. Y aparte de eso, aprovechar los espacios para promoción de la salud. Cuando una persona nos dice, yo no necesito nada del área de la salud, lo primero que decimos, bueno, entonces no tiene ni caries en la boca. Y una persona que ya tiene caries, pues prácticamente ya no es sano, ya es una inflamación continua. Promover el adecuado funcionamiento de lo que utilizamos, los modelos ergonómicos para el cuidado de la columna, que si pasas muchas horas sentado, pues es un riesgo para tu columna. Si pasas mucho tiempo de pie, también es un riesgo. Y en cualquier posición, entonces, poner horarios en los cuales hacemos promoción a la salud con movimiento, con ligeros ejercicios. Y ahora, de los colaboradores que tuvieron COVID, ¿qué secuelas se han presentado para el retorno al trabajo? Prácticamente se sigue quejando la población de que termina con mucho agotamiento, con mucho cansancio. Entonces, eso también infringe en lo que podamos hacer de nuestros proyectos en la productividad, pero no quiere decir que así se debe de quedar, sino debemos de dar estrategias porque a lo mejor en donde está gastando mucha energía es una situación emocional o donde está perdiendo también energía es porque no tiene los hábitos alimenticios que se requieren y entonces debemos nosotros de tener estrategias que pueden ser en el té de la mañana cuando llegan a tomar el desayuno, estimulantes energéticos, no prefabricados o no fabricados como las bebidas energéticas porque corremos algunos riesgos, pero sí tomar esas características en cuenta para que entonces ofrezcamos algo más y disminuyamos el riesgo de lo que está sucediendo. Y pues bueno, ¿qué riesgos epidemiológicos tenemos en la organización para detectarlos y poderlos atender? Hoy estamos también en esta jornada de vacunación donde se está buscando reforzar las cartillas de los niños de 1 a 9 años para poner rubiola, sarampión, la que les falte de la cartilla nacional de vacunación, porque característicamente el año pasado también tuvimos brote de sarampión por esta fecha. Entonces, como estrategia se está buscando completar las cartillas de vacunación para evitar de que otra epidemia pues también nos ataque. Entonces, esto se los menciono con la finalidad de que lo valoren con el personal que tienen. Si tienen niños de 1 a 9 años, los centros de salud las están aplicando, existe vacuna, a pesar de que no sean derechohabientes al IMSS, algunos pueden ir al IMSS porque la jornada de vacunación es un programa nacional, es un programa federal, entonces les aplican las vacunas y estamos en esa semana. Salud va de la mano con productividad. Me siento bien, puedo trabajar y hago más de lo que incluso pueda hacer. Y en ese momento la administración debe de cuidar los recursos también en materia de salud, para que pueda seguir rindiendo el colaborador. Y estrategias muy simples como el uso de las vitaminas, de acuerdo a la etapa que estamos viviendo. Podemos nosotros, muchos médicos son de no recetar vitaminas y demás, pero bioquímicamente son un catalizador, entonces aceleran las funciones. Y esto es una parte muy importante, o sea,
si nuestra dieta no es buena, porque no he conocido a alguien que tenga totalmente una buena dieta, y no porque los alimentos no sabemos totalmente en la producción. Entonces, si entramos en una deficiencia, o cuando tienes alguna enfermedad, gastas más catalizadores que cuando estás sano. Entonces, siempre debemos de estarlos pudiendo. Hacer cultura de prevención y hacer la gestión y la organización de la salud ocupacional. Hacer nuestras jornadas, que aparte de eso, cuando se incluye la psicología y la nutrición, pues vamos enfocando hacia el verdadero porqué o la verdadera misión y visión de la organización. Hoy no basta con que un colaborador sepa misión y sepa visión, sino si no se siente bien, no hay apego a la organización, y podríamos pedirle miles de cosas para producción que no lograríamos, que realmente el estrés se quedaría en esos directores de operación, se quedaría en los recursos humanos, o también en los dueños, en los directores, que podría ser incluso hasta un sueño frustrado, porque no detectamos otros pilares que alguien vio con otros ojos a los que nosotros desconocemos. Entonces, muy importante en las operaciones y en medicina del trabajo, tener una química sanguínea, saber cómo está colesterol, triglicéridos, que puede ser de 6 elementos, al menos saber cómo está la glucosa, detectar si nosotros trabajamos con maquinaria pesada, una audiometría, saber cómo está escuchando, que no ponga en riesgo. Si es diabético, 3 meses atrás, cómo ha estado la glucosa, y eso se hace por un estudio de hemoglobina glucosilada y los estudios de antidoping. Entonces, tenemos los test drug, que estos son de acuerdo a la operación y a lo que detectemos, que pueden ser en orina o en sangre. Algunas empresas nos pedían también que manejáramos antidoping, pero característicamente nos decían qué íbamos a buscar y en dónde lo íbamos a buscar. Entonces, cuando nos decían, va a ser toda la prueba en orina, nosotros gestionábamos a llegar con la dirección y pedirle que nos diera la oportunidad de que el antidoping lo hiciéramos como nosotros lo determináramos en el punto médico, para que no tuviéramos un sesgo grande. Entonces, llegaban los colaboradores y aquí está mi orina, siéntese porque le vamos a tomar sangre. Entonces, logramos detectar muchas situaciones en diversos lugares, y eso permitió que tuvieran una decisión más sana los recursos humanos para poder encaminar la operación y disminuir el riesgo en materia de salud y también en la operación. Entonces, dentro de los puntos, esto es muy importante. También cuando tenemos al personal en alta dirección, lo que hacemos son electrocardiogramas por la cantidad de estrés que manejan, y les damos puntos estratégicos en condición de que me dicen, no, es que no tengo tiempo para comer, no tengo esto. Y lo que hacemos es, bueno, hemos llegado hasta implementar frigobares en algunas oficinas donde han tenido acceso a barras de amaranto, a fruta y demás, para que entonces disminuyamos los tiempos de ayuno y puedan permitirle que la operación sea adecuada. Les voy a dejar hoy en manos del licenciado Alejandro Hernández, quien comúnmente es el que nos ayuda a nosotros con esa parte administrativa, y a que el empresario tenga ese enfoque de que realmente no está gastando, sino que el punto de vista económico, los estándares que cumple con productividad, y con esa parte que decimos nosotros, administrar el riesgo a que no te multen, no te clausuren por alguna situación en materia de salud, pues es el licenciado el que se encarga. Entonces, va a estar aquí con ustedes. Gracias, doctor. Antes de escuchar al licenciado Alejandro, vamos a leer su currículum. Adelante, ingeniero Enrique. Bueno, vamos a presentar al licenciado Alejandro Hernández. Él es egresado de la Facultad de Economía de la UNAM, especialista en matemáticas aplicadas para los negocios y analista financiero. Comenzó su trayectoria profesional como asistente en la agencia de publicidad
Pedrote Marketing, en donde estuvo a cargo de diferentes marcas. Ha trabajado en diferentes negocios a lo largo de la República Mexicana para diferentes industrias como minería, educación, microfinanciera, farmacéutica, automotriz, entre otras. Debido a su gran trayectoria y experiencia, ha sido invitado como juez y evaluador de diferentes proyectos de emprendimiento a nivel nacional. Bienvenido, licenciado, adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Justamente estaba escuchando al doctor aquí, estábamos viendo esta parte. Bueno, quería decirles, bueno, se asemeja mucho los patrones de las personas enfermas a una empresa enferma. Ahorita vamos a ver algunas preguntas. Pero bueno, yo como ven ahí, cuando era muy chico, 18, 17 años más o menos, empecé a trabajar en la empresa Pedrote Marketing, donde son muy buenos en marketing, por eso los ubican. Y en la universidad, pues mi mentor fue el profesor Ernesto Acevedo, que hoy es el nuevo director ejecutivo alterno del Banco Mundial. Hoy me enteré esa noticia. Tuve el privilegio de que ellos me enseñaran patrones matemáticos, patrones de conducta, y yo lo asocio mucho a que los patrones de una emergencia médica es igual a una empresa y van ligados a la salud de nuestros empleados. Esto lo vamos a ver. Por ejemplo, vamos a entrar en materia, ¿no? Cuando vamos al doctor es por una emergencia, es decir, vamos cuando estamos enfermos, ¿no? Y así lo hacemos con el auto, así lo hacemos con todo. Ya hasta que vemos que está fallando algo, tenemos temperatura, nos duele la cabeza, estos síntomas, nosotros acudimos al doctor. Pues así de igual manera, las empresas manifiestan para mí una enfermedad cuando ya recurren al marketing, al volanteo, a crear su página de internet, vamos a vender más, vamos a crear más alianzas. Y ahora, ¿está mal ir al doctor y ir con los expertos en marketing? Pues no, es la manera de cómo vas, ¿no? Un buen doctor, por ejemplo, el doctor Raúl sabe hacer esta parte, y creo que de sobra nosotros nos congratulamos de estar a su lado porque realmente ayuda a muchas personas. Pero ¿cómo lo hace? Pues hace un diagnóstico y va al padecimiento. Ejemplo, muchos de nosotros, y vean cómo se va asemejando los patrones, como me lo decía el doctor Acevedo, los patrones de las personas siempre son iguales, son patrones hasta numéricos, puedes graficarlos, ¿no? Pero un buen doctor va al origen de la enfermedad. Por ejemplo, el doctor Raúl, les voy a decir un método, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes les duele el estómago y les arde por alguna gastritis, normalmente van y el doctor les da omeprazol. Esto es un remedio a corto plazo. El omeprazol, por supuesto, que va a calmar los síntomas de la enfermedad que ustedes tienen. Sin embargo, en el largo plazo ustedes necesitan una limpieza de colon, porque si no puede originar cáncer. Están tomando mucho café, fumando mucho y comiendo mucho chile y le está haciendo una irritación al colon, necesitan un mantenimiento en el colon. Pero muchos doctores no hacen eso y ustedes se casan con el omeprazol, o nos casamos con el omeprazol por años, ¿no? Lo que hace el doctor Raúl es darle mantenimiento al cuerpo en el área donde ustedes están manifestando ese síntoma. Bueno, ¿no? Los malos doctores recurren a los fármacos como remedios a corto plazo. De hecho, lo dice la COFEPRIS, no lo digo yo. Si se pueden meter al CICAD de la COFEPRIS, es un curso gratuito y van a saber sobre manejos de medicamentos. Lo dicen, son remedios terapéuticos. ¿Qué es terapéutico? Que solo te va a quitar el dolor o el síntoma que estás padeciendo en ese momento. Sin embargo, no te va a curar el origen de la enfermedad, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Pues recurrimos al marquetero fake, como yo le llamo aquí, como ven. Y entonces ellos... Perdón que lo interrumpa, no estamos viendo la presentación, si no las puede compartir. Ah, perdón. Gracias, no hay problema. Perdón. Permítame un segundo, ¿eh?
Ahora sí las están viendo. Ya la vemos, gracias. Ok. Ok. Ahí está. Ok, iban en esta parte, ¿no? Las malas, no es que sean malas prácticas, sino que los doctores se casan, insisto, con los remedios farmacológicos, que lo dice la COFEPRIS en el CICAT, lo pueden consultar en YouTube, es de manera gratuita. Si quieren, les mando la liga. Bueno, aquí dice que los remedios farmacológicos solo son remedios terapéuticos. No, lo único que cambia la salud son sus hábitos, la manera de dormir y la manera de comer. Es eso, ¿no? La farmacéutica solo alivia remedios terapéuticos, ¿no? Luego ponemos ahí, no sé, ciertos fármacos para la gastritis, pero no te van a quitar el origen de la gastritis. Ese es el éxito, creo que el doctor, que siempre tiene un lema que me encanta. Hemos visto a personas que la verdad ya, digo, no quiero ofender a nadie, pero ya no tenía mucho caso ir. Y el doctor siempre en el plan de la fila de batalla, iba a verlos y él me decía, es que tenemos que hacer todo lo posible por las personas. Bueno, entonces algunas agencias de marketing empiezan a dar algunas, así como los fármacos, igual las empresas y los doctores, los médicos, soluciones pues a corto plazo. ¿Cuáles son estas? Vamos a vender más, vamos a hacer volanteo, necesitas una página de internet, necesitas socios. No es que esté mal, ahorita vamos a ver cómo es, ¿no? ¿Qué se debe de hacer cuando una empresa va mal? Y va ligado mucho a la salud de los empleados. Ahorita lo vamos a ir enlazando, ¿no? Pero vamos a ir viendo estos conceptos. Antes, estrategia de marketing, cualquiera que sea. Es decir, voy a crear una página de internet, voy a volantear, voy a vender más, voy a ir a una exposición, voy a ir a la UNIDEM, voy a ofrecer mis servicios. Antes de hacer eso, ustedes deben de checar sus factores de capital, es decir, un diagnóstico como lo hace el doctor para ver el origen de la enfermedad, ¿no? En este caso puede ser un mal servicio por parte de nuestros colaboradores, no tenemos el suficiente stock para vender, entonces cada que yo pido algo se tardan mucho en surtirlo, no está capacitada mi personal para la atención al cliente, no estamos haciendo llamadas de servicio donde vemos el control de calidad, tenemos muchos costos variables, ¿no? Es decir, gastamos más en costos variables, no sé, compro papelería en exceso, pago sueldos extremos porque no estoy planeando bien, no tengo un plan táctico anual, ¿no? Solo tengo un modelo de negocio. ¿Qué es un modelo de negocio? Lo voy a explicar así brevemente. Si yo pongo una taquería hoy aquí en la esquina, ¿no? Donde estamos ubicados, dependo de que pasen las personas para que me compren los tacos. Eso es un modelo de negocio. Pero si mañana, por alguna razón, meten el metro, por ejemplo, como ha pasado luego, y ese sentido de la calle cambia, ya se acabó mi modelo de negocio. Pude haber hecho tacos para fiestas, mercado en internet, entonces ahí hay una estrategia de marketing, modelos de negocio que van a potencializarlo, pero no, voy a sacar una página, ¿por qué? Pues porque es lo de hoy, ¿no? Porque hay que contratar un influencer, es lo mismo que pasa con los fármacos, y vean cómo se va ligado con la salud. Bueno, ¿cuáles son los signos vitales que detectamos para diagnosticar tanto a un empleado, una persona y una empresa? Lo vamos a ver. Los signos vitales, pues ya sabemos, la presión arterial, checamos el corazón, cómo están sus niveles de azúcar, la temperatura. Eso que ven ahí, como lo dice el doctor Rossetti, también hay videos de él sobre esto en YouTube. Estos son síntomas que reflejan ya todo un cúmulo de enfermedades. Es decir, la enfermedad empieza en los orígenes de los hábitos. Es decir, supongamos, o sea, lo que ustedes están viendo cuando sube la temperatura, ya es la manifestación de un virus o una bacteria que está en su cuerpo y al subir la temperatura quieren expulsarlo. Pero ese virus o esa bacteria está en nuestro cuerpo porque nuestro sistema inmunológico bajó. ¿Por qué bajó? Por nuestro cambio de hábito. No comimos bien en la semana, tuvimos mucho estrés,
tuvimos un duelo, una pérdida, ya sea de pareja o no sé, de algún familiar que falleció. Entonces nuestro sistema inmunológico cae, bajan las defensas y luego si no comemos bien, pues ya el virus empieza a atacar más, ¿no? Por eso estos signos vitales son para ver los síntomas, pero tenemos que ir al origen de ese síntoma. En las empresas tienen mucho más signos vitales, pero uno de los que más me gusta es, si tu empresa depende de un modelo de negocio, está en riesgo. Y si tienes un cliente o dos, o sea, todavía peor, ¿no? Malas prácticas de marketing, es decir, ya el marketing, insisto, ustedes reparten un volante, supongamos, voy a poner un ejemplo. Ustedes tienen una farmacia o una cadena farmacéutica. O sea, ponen a los empleados a repartir volantes porque creen que la gente no va, pues porque no los conoce y no se está vendiendo. Entonces hacen esto para darse a conocer. Y yo agarro el volante y digo, mira qué buena promoción, voy a ir a comprar este medicamento, llego y lo pido y me dicen que no hay. O la empleada no abrió temprano y está cerrada la farmacia o el local. Es decir, ¿para qué anuncio algo que en la estructura está mal? Lo único que estoy haciendo es gastando dinero para anunciar y cuando yo accedo al servicio es malo, ¿no? Por ejemplo, no quiero decir el nombre de la cadena, pero hay una cadena de tiendas muy conocida que ha cerrado como 16 o 20 tiendas en la zona de Catepec. ¿Por qué? Porque entendieron mal el punto de la pandemia. Es decir, antes de eso, sus empleados estaban enfermos, no dormían, no cambiaban de turno. O sea, yo estaba en la caja y me decían, ¿sabes qué? No vino tu compañero, te vas a tener que quedar. Ya eso me generaba estrés, cansancio, no comía. Bueno, ya me quedaba. No, que tampoco vino el de la noche, me quedaba en la noche. Y luego resulta que cuando llegaba, como estoy cansado, no estoy alerta, estoy en vigilia, más en auditoría me genera estrés y resulta que tengo un faltante de 30,000 pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco estoy capacitado. Bueno, cuando viene la pandemia, estos empleados cansados, estresados, hartos, deciden aplicar la de tú no entras si no tienes el cubrebocas. No, pero señorita, me deja comprar un agua, una coca, voy a hacer un pago. No, no se puede hacer porque ya estaban cansados de atender a personas. No era la pandemia. Entonces la gente que hizo, pues se fue a las tienditas normales, que no eran tiendas de la esquina, las normales, las de colonia, y estas tuvieron un crecimiento. El no haber atendido a tus empleados porque no estaban sanos, saludables, no estaban dando un buen servicio. Es por eso que nos damos cuenta que también la empresa está enferma, ¿no? Gastos variables excesivos, es decir, no sé, gastas más en papelería, en rotación de personal, en el pago de luz, no, pues tú como dueño o director no comí bien, pero pues fui a comer aquí a la esquina y gasté más de lo debido. Algunas recomendaciones que nosotros hacemos para las empresas es que incluso tengan un comedor y que a un empleado de la misma empresa o un colaborador forme el comedor. ¿Por qué? Los empleados gastan mucho en comida y las empresas también, en comida de la calle, que empieza a enfermarlos, ¿no? Y eso a la larga es un costo variable excesivo. No tienen claro los KPIs, ¿no? ¿Qué son los KPIs? Son Key Performance Indicator, que no es otra cosa más que indicadores cuando la empresa va sana, pero siempre es las ventas o los ingresos, según ingresos. Pero no saben medir la utilidad, no saben medir el costo fijo, el costo variable, el punto de equilibrio, el retorno a la inversión, que son KPIs ya de veras, ¿no? Esto es como checar mal la presión de una persona, ¿no? O checar mal su oxigenación y no saber qué estar midiendo. Es lo que hacemos. Nosotros nos vamos todo por los ingresos, pero si no mides los costos variables, no tienes una gráfica de costos donde te digan, mira, la mitad de tus costos se va en gasto variable, ni siquiera en nómina, porque de repente empezamos a decir, no, es que las cosas van mal por el COVID, no he vendido mucho, pues córrete a 15 personas, ¿no? Porque pues, la nómina, y si haces un análisis de costos, resulta que donde gastas más es en material, en materia prima. Si tú hicieras un pronóstico de costos y te anticiparas, ahorita si están viendo, la gasolina está subiendo enormemente, la tortilla, eso quiere decir que hay una inflación muy agresiva y yo les sugiero que deberían de comprar anticipadamente antes de que suba el próximo mes o los siguientes meses. Nosotros deberíamos estar haciendo eso como empresas, ¿no? Y por último, algo que me gusta mucho,
si ustedes no pueden detectar todo esto, es muy fácil, ¿no? Warren Buffett, uno de los mejores inversionistas en el mundo, pueden también consultar toda su biografía gratuita y sus videos, están en YouTube. Dice una cosa: yo para cerrar un trato con una empresa me fijo si las personas son felices trabajando ahí, si no, no lo cierro. ¿Por qué? Si la empresa no está saludable, está generando un estrés en los colaboradores y ese estrés se manifiesta en la productividad. En una sesión pasada les decía que la Segunda Guerra Mundial, los nazis tenían esclavos, como todos sabemos, ¿no? Este horror que fue el Holocausto. Tenían gente trabajando en jornadas día y noche sin comer, que eran judíos y otros tipos de gente encarcelada injustamente, pero de repente los tanques se desarmaban, ¿no? Entonces decían, no es que la mano de obra judía o la africana sea mala, pues es que un ser humano sin comer, sin motivación y que no es feliz donde está trabajando, no es productivo. Ya de entrada, cuando ves eso, están pensando en salirse en fin de año, si están diciendo, ¿saben qué? Voy a recibir mi aguinaldo y ya en diciembre me largo, entonces quiere decir que la empresa está enferma, ¿no? De todos estos, y ya si nos metemos a los diferentes análisis, es como los signos vitales de una persona. Si tiene temperatura, ya tiene un cúmulo que provocó ese síntoma. Para mí, la temperatura de las empresas es la felicidad de los colaboradores. Lo puedo decir ahorita. La temperatura de las empresas es la felicidad de los colaboradores que están con nosotros. Si no se sienten comprometidos, si no tienen la camiseta bien puesta, es más allá de esta idea romántica de que se sepa la misión y visión de la empresa, porque muchas veces la saben de memoria, honestamente, pero no están comprometidos porque no se sienten felices en nuestro. No hay una esperanza, no ven un progreso, solo están caminando sin rumbo porque algunos no tienen de otra. Y eso es una enfermedad en las empresas. ¿Por qué es una enfermedad? Porque a largo plazo esa empresa no va a crecer y tiende a desaparecer. Alejandro Casúa, que ya ha tenido la oportunidad de visitarnos en la UNIDEM, perdón, mencionaba en una de sus conferencias que el 90% de las empresas pymes, algunas empresas son familiares, y mencionaba este tipo de cosas, ¿no? Incluso mencionaba en una conferencia, no sé si los que asistieron a aquella, yo recuerdo mucho una persona de sus vendedores que hizo una modificación en una de las hieleras de Yakult y que fue premiada y fue, pues le dieron las gracias, fue premiada, fue apapachada, fue querida y fue con reconocimiento. A veces no es tanto la lana, sino también que la persona se sienta útil y productiva. Les juro, a lo mejor suena ya, como dicen el término, muy sobado, muy de coaching, que no está mal, ¿no? Solo algunos términos. A lo mejor ya está muy gastada, pero sí es verdad, o sea, los colaboradores necesitan tener un sentido de pertenencia, valga la redundancia, y ahí es, para mí eso es la temperatura de la empresa. Si ustedes tienen juntas así, ¿no? Donde todo el mundo, ustedes como líderes o nosotros como líderes, como gente que está planteando una junta, a lo mejor esta, ¿no? O la que sea, ya nuestro discurso está desgastado, de verdad busquen un profesional, ¿no? Un profesional que les ayude en la salud de la empresa. La salud de la empresa es la felicidad de los empleados, es la temperatura con la que hay que verlo, ¿no? Y hay algo que el doctor Raúl me enseñó hace mucho tiempo, porque yo soy una persona muy obsesiva y juntos nos hemos compartido conocimiento y a veces pues tengo la mala práctica de no dormir o no desayunar no desayunar, comer ya muy tarde. Y a mí se me hacía el éxito dar conferencias, trabajar en diferentes empresas que me estuvieran llamando. Para mí era el éxito, y el éxito lo vemos así, ¿no? Pero realmente, me dijo el doctor, ¿cuánto vale tu salud? ¿Cuánto vale tu tiempo con tu hija o con tu familia? Con los que más quieres. ¿Por qué no comes bien? ¿Por qué no te atiendes? ¿Por qué no te haces una medicina de mantenimiento? ¿No? No de extremo, no es una medicina que ya vamos con la urgencia, ¿no? Porque después no vemos el éxito así, ¿no? El líder de una empresa también es una persona sana. No quiere decir que seas fitness o este tipo de cosas, que está bien, pero ya para mí eso ya es un extremo, sino sana.
Ni tampoco es porque el cáncer que nos da o que le dio lamentablemente a Steve Jobs es un cáncer de páncreas que es por hábitos. Yo les puedo asegurar que todos los hábitos que tenemos generan enfermedades, los buenos y malos, ¿no? Ejemplo, si estás fumando un cigarro y de repente por la pandemia surgió un estrés o por alguna pérdida, empiezas a fumar más. Eso va a generar un cambio celular y va a tener células cancerígenas. Lo mencionaba el doctor, algunos conductores, ¿no? Tienen un alto grado de estrés y entonces ese estrés provoca que necesiten Coca-Cola, ¿no? No es que la Coca-Cola sea la mala, sino que el hábito de tomarla en cantidades enormes genera dopamina que provoca felicidad y que estás tranquilo y estás bien. Pero al finalmente estás enfermo, ¿no? Entonces, ¿cómo diagnosticamos a una persona y a una empresa? Bien, un colaborador, primero es la percepción, es decir, ¿cómo estás? Buenos días. Se ve ojeroso, se ve cansado, se ve mal, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué conductas y hábitos están cambiando? Es decir, a lo mejor, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo hace unos 4 años tuve una pérdida, un duelo muy importante en mi vida. Y yo llegué con gripa, con un doctor y me decía, ¿qué tienes? No, pues tengo gripa. No, ¿qué tienes? Tengo gripa. Ah, ¿qué tienes? Es que perdí a alguien muy importante en mi vida. Y mi sistema inmunológico bajó y la gripa me estaba atacando enormemente. Me dio un remedio, es un té, que es un antidepresivo de manera natural y aparte antigripales y antibióticos y me ayudó mucho. Es decir, estas conductas o hábitos son las que generan los síntomas que causan enfermedad. Nosotros ya vamos al doctor cuando ya tenemos la enfermedad, pero ese cambio de conducta es la que genera la enfermedad, ¿no? A lo mejor tenías más trabajo en tu empresa y ahora con el COVID, pues te anuncian que va a haber un recorte de personal y que se va a correr a las personas que no sean productivas. Pues eso genera un estrés enorme y la persona este estrés causa una energía, o sea, consume unas cantidades de energía importantes y empieza a tomar Coca-Cola porque le genera dopamina y esos hábitos conducen a una enfermedad. En la empresa, como se los decía, pasa algo similar, ¿no? ¿Cuáles son digamos que los puntos que coinciden de una persona con una empresa? Las conductas y hábitos que cambian y la enfermedad que empezamos a ver es que ya la empresa no vende como antes y tiene mucha rotación de personal porque sus colaboradores no son felices, ¿no? Esa es la primera que nosotros vemos, ¿no? Porque cambiaron los hábitos, ¿no? O sea, a lo mejor cambió la junta directiva. Muchas veces pasa esto, ¿no? Que el dueño fundador de la empresa fallece, se quedan los siguientes al mando, pueden ser familiares o alguien, y cambia todo el esquema, toda la mística de la empresa y empieza a enfermarse las personas, estrés, empiezan a irse. Esta rotación de personal es un gasto importante. Por supuesto que los nuevos personas ya no tienen experiencia, ya no dan el mismo servicio en la empresa y los clientes lo empiezan a notar. Cuando una empresa no vende es por dos cosas, o estás muy caro o las empresas o tus clientes ya no están a gusto con el servicio. Esa es una. Estás por encima del precio de mercado, ya no estás a gusto. Entonces, estos signos vitales también son iguales a los de un empleado. Por eso es que cuando nosotros colaboramos con las empresas, si vemos que los empleados tienen sentido de pertenencia, si vemos que están sanos, posiblemente también la empresa empieza a tener estos signos vitales donde también es sana la empresa. O sea, tiene que ver la salud de sus colaboradores con la salud de su empresa, ¿no? Estamos haciendo estudios sobre el respecto porque con estadísticas, todo eso vamos demostrando eso, ¿no? Por supuesto que un colaborador sano, en óptimas condiciones, parece como obvio, va a rendir más. Pero a muchos de los, no sé, nosotros como líderes de una empresa, líderes de una organización, quizá nos da miedo por el costo
que es ver por las personas, pero yo creo que tanto los dueños, presidentes, directores de una empresa, está bien que tengan una empresa, está bien que han hecho dinero, pero ¿a costa de qué? A costa de su salud. Y entonces también si ellos tienen una mala salud, también la empresa va a tener una mala salud. No van a saber delegar, y etc., ¿no? Entonces, ¿cómo puedo cambiar yo eso? Vamos a regresarnos un poquito. No vayan al doctor por emergencia, vayan al doctor por mantenimiento. Esa es una regla para todos nosotros. No vayan al doctor cuando ya tengan un dolor. Aunque no les duela, háganse un calendario donde vayan por mantenimiento. Muchos de nosotros necesitamos un masaje, necesitamos una desintoxicación, porque fumamos, tomamos, y antes hace 40, no más, unos 70, 80 años, ir al dentista era cuando ya te dolía la muela. Hoy nos recomiendan ir 2 veces al año, ¿no? La verdad es que creo que ni lo hacemos. Al doctor también vayan una vez al año, de menos a un chequeo, y háganse todos los estudios posibles para ver qué es lo que tienen y podamos detectar cosas a tiempo. En las empresas, lo mismo. No vayan con el de marketing ya cuando no están vendiendo. Háganse diagnósticos. Nosotros podemos hacerlo, si no, busquen un profesional. O si no, hay muchas maneras de que ustedes diagnostiquen su empresa. La primera es, si sus colaboradores no están felices, para mí es la temperatura de la empresa va mal. Y ya si sus clientes están bajando, tanto por la economía como por el servicio, es otro síntoma. Y no hagan estrategias de marketing, igual que con las estrategias de salud, de emergencia. Tengan un plan anual que se llama plan táctico de marketing. Yo creo que la mayoría lo tienen. ¿Qué vamos a vender? ¿Cómo vamos a vender? ¿Cuántos modelos de negocio puede surgir de este modelo? Y es lo mismo, ¿no? Un buen médico, quiero que sepan que cuando les receta un medicamento, solo son tratamientos, es decir, tiene un plazo de duración, no puede durar hay gente que yo la escucho que toma captopril para la presión y ya lleva más de 5 años, no puede ser porque afecta el hígado y el riñón. Pero si la persona sigue tomando café en las mañanas, ¿no? Por supuesto que la presión arterial no va a cambiar. Entonces, un buen doctor va al origen de lo que está causando la presión arterial alta. A veces hay gente que nosotros hemos visto de la tercera edad que no es visitada por sus hijos ni nietos y lo deprime mucho y le genera presión arterial alta. Una cierta ansiedad y estrés. Y a veces basta con que lo vayan a visitar y de verdad estén con él y la presión arterial se regulariza. Es decir, no siempre el captopril hace eso, sí, va en algún momento, pero en un momento ya no es suficiente porque solamente es un tratamiento. Hay que ir por un diagnóstico de lo que me está causando una enfermedad. Es un ejemplo. Con los de marketing, en empresa igual, ¿no? Ustedes lo que deben de hacer es, sí, a lo mejor poner a una decán con volante les va a ayudar mucho a las afueras de su negocio, pero si no mejoran el servicio, si no mejoran la calidad de vida de los colaboradores, la empresa nunca va a crecer, nunca va a estar sana. Tiene que ver mucho con la salud de la gente que está ahí, ¿no? Y por favor, hagan un diagnóstico. Estos diagnósticos son muy fáciles. ¿Cuánta rotación de personal tengo? Ingresos versus utilidad. ¿Cuántos costos variables tengo? Les aseguro que si se hacen una lista de costos variables, resulta que es mayor a la nómina o a los costos que son que son más altos en su empresa. Eso les puedo asegurar. Se van a sorprender, ¿no? No sé, por ejemplo, hay gente que ha ahorrado solamente por cambiar estos mijitorios que gastaban agua en algunas terminales aéreas, por mijitorios inteligentes han ahorrado millones de pesos en agua, en gasto de agua. Ejemplo, ¿no? O sea, a veces los costos variables, esos pequeños detalles que no vemos generan más costos. Si hacen un buen diagnóstico, igual que los médicos, su empresa va a estar sana, ¿no? Y algo que me gusta mucho escuchar al doctor me dice, qué bueno que tienes clientes, qué bueno que estás dando conferencias, Alex, pero por favor, cuídate. Eres más importante tú que tu proyecto. Yo he aprendido a eso con él. Es por eso que
no solamente me da orgullo trabajar con el doctor Raúl, sino aprendo mucho, porque es verdad, yo no veía esas partes de mi salud, del tiempo con mi familia, y no lo veía, no es que no lo viera importante, sino caemos en la rutina. No es que no sepamos que es importante, pero a veces un chequeo, les voy a decir una anécdota. Después de la pandemia, yo no fumaba y con los nervios yo creo que a muchos nos pasó. Empecé a fumar más, empecé a estar más solo, más aislado porque no podíamos visitarnos y no podía dormir viendo la tele con todas estas noticias de catástrofe hasta la noche, madrugada, y dormía 3 horas. El doctor me hizo un diagnóstico, nada más me vio las ojeras, me dijo, estás fumando mucho, estás alterado. Y si no me hubiera visto él, si no hubiera fortalecido mi sistema inmunológico, yo les aseguro que con el COVID hubiera pasado algo más grave, ¿no? Pues gracias a que trabajo con él, he visto que ese chequeo, ese diagnóstico, muy antes puede evitar cosas muy lamentables en nuestra vida, ¿no? Y algo que cambiar las conductas y hábitos de nosotros, es decir, no vamos a quitarnos las carnitas, el refresco, el cigarro de un día para otro, pero sí vamos a ir reduciéndolos o sustituyéndolos poco a poco. Es muy fácil combatir la diabetes, hagan actividad física, pero esta actividad no tiene que ser extrema, no tiene que ser mañana, o sea, no hacía nada y mañana me salgo a correr. Tienen que ir progresivamente, caminando, subiendo una montaña, caminando, luego ya si puedo nadar, y ustedes van a ir haciendo que esa superávit calórico se compense. Y si es al revés, si están muy delgaditos y no tienen estas proteínas, vitaminas y minerales y carbohidratos que necesitamos para vivir, sobre todo las mujeres, entonces tendrían que comer mejor más la actividad física. Ejemplo, ¿no? Yo no soy médico, es lo que voy aprendiendo con el doctor. Y también en la empresa existen hábitos que nosotros tenemos, ¿no? Que es, siento que si le grito al personal, pues soy de carácter fuerte y van a entender, ¿no? Que las ventas son todo, ¿no? Pero las ventas es, si tu producto es malo, a lo mejor lo vendes en un año, pero el siguiente año la gente ya te conoce, sabe que no tienes ni la calidad ni el servicio y ya te vendes menos. Las ventas solo son un indicador de cantidad, ¿no? Y para que una empresa progrese, no está medida en cuánto ingresa al año, sino cuántos factores de capital se duplicaron. Es decir, no, pues yo vendí 6 millones de pesos. Eso no es un indicador que la empresa vaya bien. A lo mejor corriste con suerte, un cliente necesitaba eso y vendiste 6 millones. No quiere decir que el próximo año vendas 12, ni siquiera lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no tienes factores de capital. Es decir, por ejemplo, si vendiste 6 millones de pesos de cierta unidad de producto, para vender 12 necesitas invertir en más capital para vender el doble y no lo tienes, ¿no? Luego hacemos estos análisis así de, no, pues si vendiste el año, cada año voy a ir creciendo y no es verdad. Si los modelos de negocio son uno, tampoco es una empresa sana. Y si tú esa falta de organización y de control de tu empresa la traduces en estrés a tu personal, seguramente las personas que trabajan contigo no son felices y también están enfermas. Y bueno, también nosotros, aparte de todo esto, ya saben que tenemos servicio de ambulancia y servicio de médico empresarial. Y pues no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. De hecho, si alguien quiere que diagnostique su empresa, lo puedo hacer con mucho gusto. Muchas gracias, licenciado. Entramos a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos algunas aquí en las plataformas. Si gustan realizar alguna para nuestros expositores, por favor pueden escribirlas en el chat de esta plataforma. Damián Escutia nos pregunta, ¿para el personal administrativo también se debe realizar exámenes clínicos anuales, los cuales son personas que no están ocupacionalmente expuestos a los procesos? Sí, claro. De hecho, insisto, yo era también de la cultura de hasta que me duele, voy al doctor.
pero ahora que estoy más de cerca con unidades médicas, en este caso con el doctor Raúl, entiendo la importancia de ir a un chequeo de mantenimiento. Es como, digo, la expresión, valga, no quiero ofender a nadie, pero es como un auto. Nosotros siempre llevamos al auto al mantenimiento, pero a nosotros no nos llevamos. Sea administrativo, sea directivo, sea el dueño de la empresa, todos tenemos que hacer un chequeo de mantenimiento de nuestro cuerpo, todos, es obligatorio. Con el doctor que quieran, no tiene que ser con nosotros, con el doctor que quieran. ¿Por qué? Ustedes saben que están fumando, ustedes saben que cada viernes están tomando, necesitan un mantenimiento, ustedes lo saben, o sea, no nos podemos engañar a nosotros mismos. Y todas estas conductas y hábitos, ya el lunes tuvimos un fin de semana desvelado, tomando, fumando, y el lunes otra vez a trabajar y así. En algún momento eso va a tener que, eso es un costo para nuestro cuerpo. Todos tenemos que ir sin obsesión. Es más, me atrevo a decir que los administrativos, los que no están en campo, todavía corren más peligro, ¿no?, que los que están en campo, porque tienen un gasto calórico menor a los que trabajamos en campo. Muy bien. Rebeca Manrique pregunta, ¿en qué consiste el diagnóstico? ¿Qué factores abarca y si tiene algún costo? No le entendí bien esa, es como que se cortó. Sí. Rebeca Manrique nos pregunta en qué consiste el diagnóstico, qué factores abarca y si tiene algún costo. Bueno, no, si me pueden contactar, yo les puedo decir cómo ustedes pueden hacer el diagnóstico. El diagnóstico, la verdad es que lo puede hacer cualquier persona. Como les decía, para mí la temperatura entendamos esto, la temperatura de nuestro cuerpo está tratando de expulsar a estos agentes de bacterias o virus de nuestro cuerpo, ¿no? Por eso es que nos da temperatura. Si tú me das paracetamol, solo estoy calmando la temperatura, pero no estoy combatiendo al origen de la enfermedad, que es un virus, una bacteria que está en mi cuerpo. Para mí la temperatura de las empresas es la felicidad de los empleados, ¿no? Si ustedes hacen, no se los van a decir, porque si yo llego y, hola, ¿eres feliz? Todos van a decir, sí, estamos muy bien. O sea, hay algunas técnicas para comprobar cómo está el clima laboral, ¿no?, de la empresa. Si gustan, lo podemos hacer. Eso no es lo importante es que una vez diagnosticado, ¿qué piensas hacer? ¿Cuáles son las estrategias? Si gustan, no tiene ningún costo, yo se los puedo hacer sin ningún, nada más son algunos datos. No los damos acá porque son datos privados, personales de las empresas, pero son cosas muy sencillas que después cuando ustedes lo hagan, van a ver lo fácil que es. Y así como nosotros nos diagnosticamos anualmente, pues las empresas también, algunas veces nos sentamos en nuestros laureles y, este año nos fue muy bien en ventas, bueno, sigamos. Y no, hay cosas que no sea a lo mejor el área de más estrés, es el área de carga, se están estresando, no son felices, hay mucha rotación de personal y eso provoca que tengamos un mal servicio, etc. Si quieren, para no redundar en esto, yo les puedo ayudar a decirles cómo se hace con algunos datos muy pequeños de su empresa. No tiene ningún costo. Muchas gracias, licenciado. Les invitamos a las empresas que quieran tener su diagnóstico de salud, que se contacten a la Comisión de Salud. Aquí aparecen los teléfonos del presidente de la Comisión de Salud, el doctor Rivera, y con mucho gusto el licenciado Alejandro les podrá dar seguimiento en el tema del diagnóstico gratuito para su empresa. Muchas gracias, licenciado. Amanda Hernández nos pregunta si puede repetir el nombre de usted. Lo repito yo, es el licenciado Alejandro Hernández Hernández, sí, de la empresa Medical Factor o Bionatural Medical. Sí, así es. Y también les vamos a hacer llegar los teléfonos de nuestros expositores del día de hoy en el correo que nos enviaron para accesar a esta reunión para que también los puedan contactar. También Leticia Miranda nos pregunta en qué consiste el diagnóstico de la salud. Ya se contestó también esa pregunta. Muchas gracias. Verónica Lira nos hace una pregunta para el doctor. Dice, entonces, cuando una persona es diagnosticada como hipertensa y lleva años tomando el mismo medicamento y se siente bien, ¿se tendría que valorar que no esté teniendo un daño en el riñón? Sí, claro. Sí, eso, bueno, más que el doctor, yo y la COFEPRIS lo dice, o sea, la COFEPRIS, en el CICAD de COFEPRIS dice, existen 3 formas de medicamentos, aleopático, homeopático y herbolario.
Aleopático es toda la forma que ustedes conocen, que se llama oficinal, son las medicinas, las pastillas que les dan en la farmacia. Homeopático son menos agresivas, son chochitos, son gotitas, ¿no? Estas dos pueden ser de origen sintético o natural, ¿no? Sintético es algún químico o de alguna hierba. Y herbolario, pues como su nombre lo dice, ¿no? Son hierbas, pero todos los medicamentos son terapéuticos, todos son terapéuticos y tienen una dosis para que en algún tiempo tú la dejes. O sea, realmente lo que debe de curar es tu cuerpo y las formas de los hábitos que tienes, ¿no? Si tú sigues consumiendo captopril, seguramente, o la gente que está consumiendo medicamento para la presión, los hábitos son los que no han cambiado. Entonces, por eso necesitan el medicamento. Y todo medicamento en ciertas dosis, obviamente, si es pastilla, tiene un daño tanto hepático como renal. Eso es seguro. O sea, cualquiera de eso lo sabe. Y por eso la COFEPRIS pone en este curso que está, les voy a mandar la liga, ustedes lo pueden tomar para también en sus empresas. Solamente son remedios terapéuticos, es decir, no te curan que te suba la presión, no te baje, ¿no? ¿Por qué? Porque los remedios terapéuticos, por ejemplo, cuando te inyectas insulina, pues no está curando entre todo la diabetes, ¿no? No hay una cura, de hecho, para la diabetes, porque es una enfermedad a nivel celular. Sin embargo, algunas conductas conductas y hábitos que tú tienes en la diabetes pueden hacer que tú consumas menos insulina, que es una hormona que regula el azúcar. Sí, si está consumiendo mucho, yo les sugiero que hagan un diagnóstico y vean otra, tanto medicina alternativa que sea menos agresiva de manera hepática o renal, y también un chequeo de qué hábitos y conductas están haciendo que le suba la presión. Gracias, licenciado. Nos pregunta también Laura Valle, si un compañero se duerme seguido en su horario de trabajo, ¿tiene algún problema? Sí, claro, tiene bastantes problemas. De entrada, insisto, sus conductas y hábitos, puede tener ansiedad, insomnio, que no lo deja dormir, pero sobre todo hay una falta de interés y de compromiso de ponerse la camiseta con la empresa. Yo le preguntaba hace poco a una chica que da clases y cursos, le preguntaba, ¿alguna vez te han dejado dar un curso donde a la mera hora te dijeron que ibas a dar el tema y tenías que investigar? Y dice, sí, y lo he hecho sin dormir y sin comer y todo eso. Estás tan comprometido y tan apasionante que no haces eso. Ese es un indicativo de la que la persona no solamente no es feliz en el trabajo, posiblemente, no estoy diciendo eso, habría que diagnosticarlo, pero díganme quién si no, si les encanta su trabajo y son apasionados, ¿se dormirían? Por supuesto que no. Entonces, tiene un hábito, puede tener algo depresivo, algún duelo, alguna ansiedad que esté provocando que no duerma bien, aunado a que no es contento en el trabajo. Pero muchos de nosotros es como de, qué flojo es. Pues sí, ¿no? También se manifiesta así. Pero cuando no, ya te vence el sueño en el trabajo, seguramente tus hábitos, tienes un problema de ansiedad y hasta puedo decir que hasta de depresión laboral. Podría ser. Esto es hipotético, por eso es que busquen profesionales que les ayuden a eso. Si es un buen elemento, no creo que se duerma todo el día, porque si no, pues ya mejor, gracias. Pero sí, también habría que ser empático con a lo mejor, digo, tuvo un divorcio, alguien se murió, tiene una depresión. Vean, antes de eso, a lo mejor no se estaba durmiendo. ¿Qué está provocando que haga eso? Normalmente es un cambio de hábito. Algo que le pasó, lo movió de su centro tanto espiritual como corporal, y empezó a tener estos déficits de sueño, ¿no? Gracias. También la última pregunta con la que cerramos es de Leticia Miranda. Dice, si se realizan exámenes a los trabajadores, ¿la empresa está obligada a entregarles los resultados? No. Bueno, nosotros trabajamos así. Nosotros hacemos exámenes. Por ejemplo, nos quisimos salir un poco del COVID, porque el COVID, lo voy a explicar rápido, porque el COVID nos dio la oportunidad de hacer esto, es decir, de ver por la salud realmente de la empresa, que no es otra cosa que los trabajadores, los colaboradores. Nosotros, cuando hacemos un estudio, se los damos con gráficas, con el factor de riesgo en tu empresa en cuestión de salud,
y tú la tienes en tu portafolio por si alguna visita a la Secretaría de Salud, COFEPRIS, oye, ¿qué estás haciendo al respecto aparte del seguro? Es confidencial, más bien, y ya de ahí ustedes pueden tener estrategias, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tengo un alto índice de enfermos en esta área. El sistema inmunológico está muy bajo y nos damos cuenta de que incluso pues, es gente triste, es gente deprimida, ¿no? A lo mejor tienen un líder negativo que los está presionando de manera inadecuada y es un estrés tan grande que su sistema inmunológico baja. Es un ejemplo, ¿no? Y esos datos ustedes los tienen. Ah, mira, de hecho, no sé si vieron que el Seguro Social sacó esta norma del estrés, ¿no? Ya está, creo que hasta la UNIDEM nos trajo conferencias sobre eso. Pues es lo que quieren evitar. El estrés, como se los dice, es un hábito, son hábitos que provocan estrés en las empresas y provocan una mala salud. Ahí, por eso el seguro lo hizo, no porque, ya van a empezar a molearlos. Entonces, no sé, escuché a algunos dueños de empresa, ¿no? Entonces no, que no hagan nada los trabajadores. No es eso, es que esos hábitos, esa mala preparación, esa mala planeación está estresando a las personas al grado de cambiar sus hábitos y enfermarlos. Es lo que lo que nos está advirtiendo el seguro. Está mal entendido. Para mí es una buena acción en ese sentido que el seguro social haya sacado esa norma. Creo que es 032, ya no la recuerdo. Si alguien me desmiente, 032. Ese es el sentido de que nuestras malas prácticas, nuestra mala planeación, nuestro vende, produce. Este estrés genera un cambio de hábito y el hábito cambiado es un síntoma y el síntoma es una enfermedad, como lo acabamos de ver. No, en este caso, si ustedes nos dan la oportunidad, nosotros podemos hacer un estudio, se los entregamos y eso queda en su carpeta de registro para que le digan a la Secretaría de Salud y todo eso, que están haciendo algo al respecto. También eso es importante, ¿no? Que ustedes no solamente se amparen ante la ley, sino de verdad, el día que aprendamos a ver por nuestros colaboradores, la gente que todos los días trabaja codo a codo con nosotros, nuestra empresa va a ser muy sana. Por eso insisto que la felicidad de los trabajadores es la temperatura de las empresas. Muchas gracias, licenciado. Nuevamente agradecemos a nuestros dos expositores, el licenciado Alejandro Hernández, el doctor Raúl Rivera Padilla, ambos de las empresas Bionatural Medical y Medical Facta, por esta interesante conferencia del día de hoy en este tema especializado en materia de salud, en un trabajo de investigación, información, prevención y recomendaciones, siempre fomentando y exhortando al sector empresarial a que estemos informados en temas de salud. Doctor licenciado, acompáñenos un momento, por favor, para la entrega de su reconocimiento por parte de la mesa directiva. Gracias. Gracias a ustedes. A todos los asistentes les informamos que les enviaremos la grabación de la conferencia del día de hoy al correo electrónico que registraron para accesar a esta reunión empresarial. Asimismo, si alguien requiere su constancia de asistencia, con gusto pueden solicitarla al gerente UNIDEM de su zona. Les recordamos que anteriormente este formato del consultorio médico empresarial, la Comisión de Salud de la UNIDEM nos ha expuesto 32 temas con el del día de hoy, los cuales los pueden visualizar en el canal de YouTube y Facebook de la UNIDEM. Los invitamos al encuentro número 33 del consultorio médico empresarial el próximo martes 27 de abril a las 12 horas en este ciclo de conferencias de la salud. Asimismo, en otras conferencias que tendremos en los próximos días, tenemos el viernes 30 de abril a las 12 horas nuestra clásica y productiva rueda de networking mensual para hacer negocios. Contacte por favor al gerente de tu zona para registrar a tu empresa, ya que el cupo es limitado. Asimismo, les invitamos en el próximo mes tendremos un curso titulado El nuevo modelo de las relaciones laborales. Son 2 días de capacitación, el jueves 6 de mayo y el jueves 13 de mayo, de 11 a 2:30 horas, en plataforma Zoom, con un expositor especialista en la materia, el maestro en Derecho Laboral, Miguel Andrade, quien nos compartirá este curso muy interesante y muy completo. Estos cursos y conferencias y eventos empresariales los verán publicados en las redes sociales de la Unión Industrial del Estado de México. Queremos agradecer a los más de 218 asistentes que se conectaron en este evento
fue transmitido de manera simultánea en las 4 plataformas vía Zoom, Microsoft Teams, Google Meet y Facebook Live. La unión hace la fuerza. Finalizamos con esta reunión del Consultorio Médico Empresarial en nuestro encuentro número 31. La entrega de reconocimiento y clausura, para lo cual siempre es un gusto presentar y saludar al licenciado Víctor Hugo Martí, de la empresa socia Unidem, Metrología y Equipo de Laboratorio para Construcción DAVI, quien también es nuestro presidente de la Comisión de Responsabilidad Social de la Unión Industrial del Estado de México. Licenciado, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, contadora. Muy buenas tardes. Gracias a Bionatura, una excelente ponencia. Y también como pequeño empresario, como empresario, nosotros estamos conscientes que constantemente hay que hacernos diagnósticos, porque es la forma más sencilla de ver dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Y también, si tenemos algunas fallas, pues también detectarlas. Excelente tema. Un agradecimiento a todos los que nos acompañaron a esta excelente ponencia número 32, de la cual estamos muy agradecidos a la empresa Bionatura Medical. Un agradecimiento al doctor Rivera Padilla, que es presidente de la Comisión de Salud de la UNIDEM, y me permito mencionar el reconocimiento. La Unión Industrial del Estado de México le expide un reconocimiento al doctor Raúl Rivera Padilla, presidente de la Comisión de Salud de la UNIDEM, por su destacada participación como expositor para el nuevo encuentro en línea número 32, Diagnóstico de Salud en tu Empresa, con duración de 90 minutos y con asistencia de 280 empresarios. Su apoyo invaluable contribuye a engrandecer al sector industrial del Estado de México. Estado de México, a 20 de abril del 2021. La unión hace la fuerza, y la firma el maestro Francisco José Cuevas Doberganes, quien es director general de la Unión Industrial del Estado de México. Muchas gracias, doctor Raúl Rivera Padilla. Y también le otorgamos el reconocimiento. La Unión Industrial del Estado de México le expide un reconocimiento al licenciado Alejandro Hernández, de Bionatural Medical, empresa socia e integrante de la Comisión de Salud de la UNIDEM, con el tema Diagnóstico de Salud en tu Empresa, con duración de 90 minutos y una asistencia de 218 empresarios. Su apoyo invaluable contribuye a engrandecer el sector industrial del Estado de México, a 20 de abril del 2021, la unión hace la fuerza. Y la firma también el maestro Francisco José Cuevas Doberganes, quien es nuestro director general de la Unión Industrial del Estado de México. Muchas gracias a Bionature